hace uso de la palabra Francisco Domínguez Servién, gobernador constitucional del Estado de Querétaro y presidente de la Conferencia Nacional de Gobernadores. Licenciado Andrés Manuel López Obrador, presidente constitucional de los Estados Unidos mexicanos. Licenciada Mónica Fernández Balboa, presidenta de la mesa directiva de la 64 legislatura del Senado de la República. Maestra Laura Angélica Rojas Hernández, presidenta de la mesa directiva de la 64 legislatura de Cámara de Diputados. Ministro Arturo Saldívar Lelo de la Rea, presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Jefa de Gobierno de la Ciudad de México, gobernadora y gobernadores. Doctora Olga Sánchez Cordero, secretaria de Gobernación. General secretario de la Defensa Nacional, Luis Crescencio Sandoval González. Almirante José Rafael Ojeda Durán, secretario de Marina. Integrantes del Gabinete Federal, a mi esposa Karina, a mis hijos Andrea y Francisco y a mi madre Marilena Servién. Magistrado José Antonio Ortega Cervón, presidente del Tribunal Superior de Justicia del Estado. Licenciada Verónica Hernández Flores, presidenta de la mesa directiva de la 59 legislatura del Estado. Luis Nava Guerrero, presidente municipal de Querétaro. Senadoras y senadores de la República, diputadas y diputados federales y locales, presidentas y presidentes municipales, presidentes de cámaras, colegios, asociaciones, medios de comunicación, amigas y amigos todos. Celebramos el 103 aniversario de la Constitución Política de nuestro país. La Constitución de 1917 es al mismo tiempo un destino y un mecanismo. El destino de un tiempo violento y cruel, de resistencia, pero también de represión, de ansias transformadoras, pero también de intolerancia, de aspiraciones, pero también de confrontación. La Constitución es el primer esfuerzo legal político para aproximar a los contendientes a cuajar en un ordenamiento normativo las aspiraciones de las y los mexicanos. Este destino incluye un mecanismo para pacificar al país y cumplirle a la gente que hizo la revolución. El catálogo de aspiraciones no es menor. Las armas mandatan un México democrático, justo, próspero. En este destino, la Constitución es una hoja de ruta para la construcción de una nación nueva. Vale hoy algunas reflexiones. Una Constitución estructura al poder público. La nuestra establece la organización política bajo una definición impecable e intocable. México es una república representativa, democrática, laica y federal, compuesta por estados libres y soberanos. Ese es el corazón político de la Constitución. El régimen político que ahí se plasma nos llama con urgencia a velar por su integridad, su solidez y su perfeccionamiento. México es una república porque aquí, en esta tierra, a unos pasos de aquí, de este recinto, el imperio fue derrotado. No hay desde entonces espacios para el poder aristocrático, el de un grupo especial o de un linaje. Los poderes públicos se integran por ciudadanos electos. Por ello, la democracia del sistema circulatorio
del sistema político, aquel que garantiza a las y a los mexicanos que nadie pueda llegar para quedarse, que nadie gobierna para siempre, que el poder es finito. Tan esencial para la vida nacional es la democracia que aquella hace estallar la revolución. Subrayo, el conflicto armado no erupciona solo por la pobreza, que hiere a la mayoría, ni por la venganza del analfabetismo o la desnutrición. No, revienta por la perpetuación, por la privatización del poder público. Su demolición y la paz la sintetiza Madero en una frase: sufragio efectivo, no reelección. La democracia funda a los poderes públicos. La Constitución ordena fraccionar el poder, impedir su concentración, pero hace algo más: garantiza la crítica, la transparencia, el equilibrio. Tras la guerra de reforma, el triunfo del juarismo constituye un principio que se vuelve doctrina. ¿La democracia es laica o no es democracia? El laicismo es la garantía de la libertad. Finalmente, la fórmula cierra con la integración de entidades federativas libres y soberanas que se acercan a la autoridad con la necesidad local, municipal, regional. He tenido el privilegio de fungir como presidente de la Confederación Nacional de Gobernadores. Desde ahí he velado por un mejor federalismo, por una coordinación estrecha entre los niveles de gobierno para ofrecer mejores gobiernos a las y los mexicanos. Aprovecho este momento para despedirme del cargo, agradecer a todas y a todos su apertura, su colaboración para aproximar la letra de la Constitución a la realidad cotidiana de la República. Agradezco al licenciado Andrés Manuel López Obrador, titular del Poder Ejecutivo Federal, por su apertura. Ofreció a la CONAGO un importante espacio para expresarle con respeto, pero con claridad, las posturas de los gobernadores de los estados. Al mismo tiempo transmitió a través nuestro su visión a los ejecutivos estatales. Se lograron construir avances importantes para México. Superamos las amenazas arancelarias de los Estados Unidos. Se logró una repartición más equitativa de participaciones y aportaciones incluidas en el presupuesto. Construimos la aprobación de 32 grandes proyectos de infraestructura, uno por cada entidad del país. Señor presidente, ha sido un privilegio haber representado a mis compañeras y compañeros gobernadores en este periodo, así como fungir como su interlocutor. Refrendo mi disposición a construir acuerdos, encontrar espacios para el diálogo y privilegiar la concordia en favor de las familias mexicanas. Muchas gracias a la jefa de gobierno, a la gobernadora y a los gobernadores por su compañerismo y confianza. Es momento de redoblar esfuerzos para cumplir el ideario de la Constitución de 1917. Hay grandes avances, no hay duda. Restan también desafíos importantes. Vivimos la tercera alternancia del siglo, lo que valida la eficiencia y el respaldo popular del mandato constitucional sobre el régimen político. Las y los mexicanos han aprendido que el voto premia o castiga, expresa, renueva. Una lectura cuidadosa de la historia convida a la muestra y la templanza.
nada más efímero que las mayorías electorales y más transitorio que los gobiernos. No lo son, en cambio, los grandes procesos históricos tutelados en la Constitución. Habrá que insistir así en la necesidad de reforzar, profundizar y ensanchar lo que dio origen a más de un siglo de estabilidad, de paz y en ocasiones de prosperidad. Más democracia, más libertad, más justicia, mejor crecimiento, mayor equidad. La nuestra fue la primera constitución en tutelar los derechos sociales. Debemos asumir ese legado como un reto a nuestra generación, hacer realidad el imperio de la ley, la inclusión, la solidaridad. En suma, dar a todos y a todas los mexicanos un sentido de identidad y una confirmación de dignidad. Eso comienza con la dotación de recursos intelectuales y económicos para acceder a una vida mejor. Coincidimos, el objetivo es el desarrollo, pero su primer requisito es el crecimiento. La identidad y dignidad no se logran, empero, solo con lo material. Se requiere la empatía hacia quienes piensan diferente y la generosidad hacia el que es vulnerable. También dar a cada necesidad una solución y a cada solución los recursos para hacerla efectiva. Los buenos propósitos se convierten en amagos desengañados si no se sustentan en acciones financiables, ordenadas y medibles. Hay un renovado sentido de esperanza e ilusión. En esta ceremonia, que reúne el conjunto de los poderes públicos de la República, es preciso hacer un llamado a situarnos a la altura del dolor, la necesidad y las demandas de las personas. La concordia debe restaurarse a lo largo y ancho del país, de la máxima magistratura al más modesto servidor público. Debemos ofrecer a los mexicanos un ejemplo de templanza y colaboración para resolver lo más importante, la necesidad de las personas. Es preciso darle un sentido de urgencia al abandono de la discordia. Hemos perdido meses de energía por el extravío de la hermandad entre mexicanas y mexicanos. Los tiempos duros que se aproximan serán superables somos si nos encontramos unidos. La Constitución, decíamos, fue un destino y un mecanismo. El destino sigue siendo el mismo: hacer de México un país de leyes, decoro y decencia, un país donde gobierne la política del consenso. Los mexicanos se transforman para transformar. No tengamos miedo a cambiar, pero tampoco a rectificar. El liderazgo que ofrece puentes para acordar y solucionar revela no debilidad, sino grandeza. Es momento del reencuentro para emprender la enorme y magnífica tarea de cumplir los anhelos de la gente hecha Constitución. Muchas gracias.